buenos días. ¿Por qué es importante el notario público para el ejercicio del derecho y la práctica jurídica? Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar del derecho de uso de tiempo compartido y cómo los notarios públicos del estado de Jalisco se involucran en ello. Bienvenidos. Para tratar el tema me acompaña mi compañera Gema García, que nos va a hablar de lo que es el tiempo compartido. Platícanos, Gema, ¿de qué se trata esto? Pues primero que nada, gracias Luis por la presentación. En lo que se refiere al tiempo compartido, de relación a lo que establece el artículo 1115 del Código Civil del Estado de Jalisco, establece que el régimen jurídico se refiere a que afecta la edificación de un mobiliario útil para ello, con la finalidad de que sea aprovechado para fines turísticos, ¿sí? Principalmente lo que se refiere al tiempo compartido va a ser utilizado sobre todo, me refiero por ejemplo para las agencias y todo, para poder promocionar el uso de estos inmobiliarios de acuerdo a lo que establezcan los contratos de manera inicial. Y también esta mañana me está acompañando un experto en la materia, que es el señor Gustavo Vázquez. Licenciado, platíquenos, ¿qué nos dice el Código Civil del Estado al respecto de esta figura del derecho civil? ¿Qué tal, Fer? Buen día. Sí, mira, te platico. El artículo 1115 nos dice, te cito, el derecho de uso en tiempo compartido es el régimen jurídico a que se afecta una edificación y el mobiliario útil para ello, con la finalidad de que sea aprovechado para fines turísticos o en forma conjunta, separada y sucesivamente por los adquirientes, a quien se denominará compartidiarios, y compartidor a los afectantes. Entonces se trata de, estos son los sujetos que se involucran en esta relación jurídica del uso de tiempo compartido, me lo decías, ¿verdad? Sí. Son Compartidiarios es quien comparte la edificación y el compartidor es quien lo presenta, quien lo renta, se podría decir. Ok, queda muy claro. Estaría muy interesante cómo se involucra todo esto con el notariado, ¿no? ¿Qué relación es la que se presenta en este tipo de celebración de actos? Gema, ¿me puedes platicar En de eso? relación a lo que estamos comentando, para que se estipule legalmente las obligaciones de los derechos de tiempos compartidos, es de acuerdo a los lineamientos que fija la ley, principalmente a los reglamentos que expide el afectante y en particular al contrato y convenios que los elabora el notario. Y ahí es donde empieza, donde es importante la participación del notario para poder estipularse los contratos de forma adecuada, y es un apoyo auxiliar en lo que nosotros implica en la parte jurídica y en la parte legal para celebrar este tipo de convenios que estén debidamente certificados. Y Fer, me gustaría que nos platicaras bien los elementos que legalmente instituyen a lo que se refiere a los tiempos compartidos para que estén debidamente certificados ante un notario. ¿Qué criterios tendrán que tener? Sí, te comento cuáles son los elementos que deben de reunirse o, digamos, los elementos esenciales y formales que nos establece como tal el Código Civil para el Estado de Jalisco para que exista esta institución o este régimen de lo que es el uso de tiempo compartido como un derecho, ¿no? El mismo artículo, desde el 1117 hasta el 1120 del mismo código citado, te establece las formalidades. Aquí hay un dato muy relevante, ¿no? El artículo 1120 te habla sobre la afectación sobre el inmueble, sobre la edificación que se va a destinar a este régimen legal, ¿no? ¿Qué nos habla, no? ¿Qué es lo que debe de reunir, por así decir, la compulsa que acompaña esta afectación del inmueble, ¿no? De la edificación a la escritura pública? Se trata en la fracción primera, segunda, tercera, cuarta y hasta la 13ª. Nos establece como tal los elementos que son los antecedentes de la propiedad, la ubicación y medidas, los linderos del perímetro territorial de la misma edificación,
el plazo de la afectación de la modalidad del uso. ¿Qué es esto, no? ¿En qué tiempo se va a llevar a cabo este ejercicio de derechos de uso de tiempo compartido sobre la edificación? Entonces, también la fracción quinta nos establece que requerimos forzosamente un certificado de gravámenes. No te dice que esté libre de gravamen, o sea, hay que aclarar esto. No necesita estar libre de gravamen una edificación para que entre en un uso de tiempo compartido. Simplemente especificar cuáles son los gravámenes que tiene en ese momento la propiedad. Muchas gracias, Fer, por aclararnos ese punto. Ahora creo que este tema actualmente ha sido muy relevante porque se está viendo más situaciones como de fraudes que se están suscitando, como se utilizan en cierto tipo de casas para llevar a cabo este tipo de fraudes. Por ejemplo, como lo que sucedió con estos chicos que desaparecieron en el call center, que era por tiempos compartidos. Entonces, ¿qué nos pueden decir en relación a eso? Pues es que es muy difícil como darte cuenta si existe o no existe el mobiliario, tener la certeza de que estás haciendo algo bien, cuando a lo mejor sí personas pretenden hacer un fraude, pero hay gente que pues no sabe. Claro, que sí, eso sí, sí, es un tema muy relevante, sobre todo por lo accidentado del caso que cita Gema y sobre todo lo que tú comentas también, Gustavo. ¿Qué sucede, no? ¿Qué sucede con esta constitución de esta conducta pues, delictiva, tal cual lo que es, ¿no? ¿A qué se está prestando hoy día instituciones como el uso de tiempo compartido para llegar a cometer algún tipo de fraude, para llegar a simular una tenencia de tierras, de inmuebles, con el fin de explotarlos? Pero aquí lo interesante es cómo sucede este tipo de fraude. ¿Qué es lo que tú has sabido de ello, Gemma? Pues básicamente de la información que se tiene es que se hacen extorsiones porque ofrecen algo que no hay, que no existe. Te venden, por ejemplo, unas vacaciones. Probablemente no estipulan bien las fechas de forma adecuada porque pues ni siquiera a lo mejor cuentan con eso. Y ya la gente cuando al momento que va a hacer uso del tiempo compartido se dan cuenta que a lo mejor ni siquiera existe, que no están, que no son reales o que a lo mejor alguien más lo está ocupando. Entonces, también está la otra parte de que, por ejemplo, las agencias de viajes, está complicado poderlas saber si están legalmente constituidas, porque no cualquier persona puede darse el tiempo a investigar a ver si son reales o son ficticias. Por eso son las cosas que se prestan para realizar este tipo de fraude. Claro, ¿Sí? claro. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Cómo tendríamos la certeza o cómo se podría investigar si en verdad existen? Sí, mira, en materia vamos entrando. Hay una afectación que se tiene que hacer a una edificación, ¿no? Antes de que se celebre supuestamente un tiempo compartido, se requiere que se afecte a través de una escritura pública. Esa escritura pública va a un asiento registral en el registro público de la propiedad. ¿Qué sucede aquí, no? Al ser un órgano regulador en materia registral, el registro público, tu abogado, tu abogada o la persona que lleve a cabo tu representación, puedes llegar a requerirle al registro público una copia simple o certificada de lo que es esa escritura pública, de donde está ese asiento de la afectación a la edificación, para saber que existe ese tipo compartido. Pero no basta con eso, ¿no? No basta con eso, ¿no? Se requiere de conocer de los reglamentos internos, del tiempo compartido, de los contratos y convenios que también se tengan y en la compulsa de estos supuestos administraciones de este tipo de derechos, de estas edificaciones, y ya con eso te pudieras llegar a respaldar. Pero no basta con eso, Gustavo. ¿Por qué? Porque la institución jurídica, en este caso del uso del tiempo compartido, se puede prestar
no solo a la comisión de delitos, sino al incumplimiento negligente o no deliberado de los contratos, porque esa es una realidad en este tipo de administraciones. Muy bien. Yo tengo otra pregunta en relación a ese tema. ¿Cómo si, por ejemplo, una persona ve en un periódico que se están contratando personas para call center, para este fin específicamente, cómo una persona que va a solicitar este tipo de empleos puede darse cuenta que lo que van a realizar es un fraude? Pues mira, efectivamente la relación laboral formalmente debe de estar, digamos, asentada en bases jurídicas, ¿no? ¿Y cuál es la base jurídica de cualquier relación laboral? Los contratos individuales del trabajo. Seguramente este tipo de instituciones privadas que se dedican a esta administración de tiempos compartidos, pues al momento de ofertar la vacante a los muchachos, pues en el momento de que se concrete la selección, se debe de elaborar un contrato individual del trabajo y ahí debe de establecer cuáles son sus funciones y quién es la empresa, ¿no? Como tal, quién es quien te está contratando. Pero entrando a tu pregunta, de fondo, las personas que entran en ese tipo de trabajos no están versadas en derecho, no están versadas ni siquiera en sus derechos laborales, mucho menos en cómo ellos indagar quién es quien te está contratando, a qué se dedica la empresa que te está contratando, ¿sí? Entonces, el hecho de que ellos se puedan llegar a dar cuenta de eso pareciera no ser viable, o sea, no va a suceder, porque la realidad es que se enfocan a chavitos que buscan esta chamba de call center, medio tiempo, y que puedan llegar a tener este tipo de experiencia casi nula, nada más contestar, llamar y ofrecer lo que es el producto, pero no se dan cuenta que están llegando a cometer algunas veces algún delito. Entonces, sí es interesante tu pregunta, pero yo creo que una persona no versada en derecho o que siquiera tenga el interés de conocer quién te está contratando, no lo va a entender ni cómo hacerlo, ¿no? Cómo va a buscar quién te contrata. Y si esta persona está legalmente constituida ante el registro del comercio como una sociedad mercantil o como una persona física que pues obviamente lleva todos sus papeles en regla, cumple con sus obligaciones tanto comerciales como fiscales y pues contractuales y extracontractuales, ¿no? Eso es muy difícil de conocer y darse cuenta cuando eres un joven no versado en derecho. Muy bien, sí. Pues muchas gracias. Y algo más, en relación a lo que pudimos ver el día de la cátedra, que estuvimos los tres, que tuvimos la oportunidad de escuchar al notario, al notario Natera, mencionó esa parte de, citó un artículo específicamente donde decía que era fraude, como tal desde un inicio lo maneja como un fraude, o sea, no da la pauta para decir que sí puede estar debidamente instituido y que el fraude ya se estipula ya de acuerdo a lo que pues tú nos puedas mencionar como tal. Sí, aquí les menciono Gustavo Gema. Es muy interesante lo que mencionó en el momento el ponente, el señor Matera, con su debido respeto. Se le hizo la mención, ¿no? En su momento de que no era un fraude, no se llegaba a constituir un fraude así por nomás por lo que él dijera, ¿no? Hay una serie de elementos, hay unos elementos que se llaman elementos esenciales y otros que son elementos formales y positivos constitutivos del delito que no se cumplimentan, no se concatenan el uno con el otro y al momento de que no sucede esa concatenación, esa comunidad de elementos, no existe la figura del delito de fraude, no existe, debe de haber una lesividad. Se le hizo la mención con el debido respeto obviamente, pero pues no fue bien tomado, ¿no? Se le vio un poco rebasado en el tema, sin tintes de ofenderlo, pero sí se vio rebasado en el tema, igual quizás dada su naturaleza por ser notario, un fedatario del Estado,
pues obviamente él va a decir que pues todo es un delito, ¿no? Que lo que se está haciendo está mal y que no existen esas figuras de contratos innominados y que no se puede vender algo que no existe o pactar algo sobre algo que no existe, ¿no? Pero yo discrepo porque la propia doctrina sí lo ha hecho, ¿no? La propia doctrina, la propia ley así lo establece y no podemos estar interpretando lo que sí es o no es un delito. Debe de ser consecutivamente cumplidos sus elementos para que de ese modo pues, se constituya como tal la conducta antijurídica, ¿no? Y típica. Sí, mira, te comento, el artículo 250 del Código Penal para el Estado de Jalisco nos establece una serie de elementos, ¿no? Y te los voy desmenuzando, se los voy desmenuzando a ambos. Pues comete el delito de fraude, y lo cito tal cual, comete el delito de fraude el que engañando a alguno, o sea, yo necesito engañarte a ti o a Gustavo o lo que sea, utilizar, digamos, el arte de arquetipar ideas, ¿no? En ti. Aprovechando del error, que tú te equivoques, que Gustavo se equivoque, y que con se haga ilícitamente de una cosa, en este caso pues es su dinero, ¿no? Porque a ti te van a requerir, ¿sabes qué? Vendemos este tipo compartido, haga un depósito a tal lado, pues ya tú lo hiciste, ¿no? Se supone que ya celebraste el acto jurídico de pues aguarte unas fechas de tipo compartido en X resort, en X cabañas, digamos en Mazamitla. Y si no, tú ya tienes como tal tu pago, ya lo hiciste, ya tienes tu reservación. Y al momento de que tú llegas, ¿qué sucede? Tómala. Ya hay una familia allá adentro. Y te das cuenta que ni siquiera es una finca de tiempo compartido. ¿Sí? Ahí es donde ya se constituiría un delito. Pero lo que comentó Natera no era un delito, ¿no? Él hablaba precisamente de que se celebraba algo sobre algo inexistente, pero no por el simple hecho es un delito, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? ¿Cuál es el otro elemento del delito que se tiene que agotar o que se debe constituir como tal? Se haga ilícitamente de una cosa o alcance un lucro, o sea, alcance un beneficio indebido para sí o para otro. Tú tocaste un tema, ustedes tocaron un tema sobre los muchachitos que vendían esto, ¿sí? Indirectamente están cometiendo un delito, sí, pero ellos serían los afectados de esta comisión del delito. No, porque hay una tercería excluyente, que es una tercería excluyente, que hay un elemento que no empata con la conducta delictiva, que evita que estos muchachos sean tocados como delincuentes o que sean imputados de la comisión de un delito. ¿Y cuál es? El haber sido contratados por una empresa para ello. Entonces, más bien para que nos quedara claro, el delito se comete más bien quien está teniendo la parte recaudatoria económicamente hablando, que no puedes otorgar lo que estás ofreciendo o lo que prometiste a cambio de esto. Entonces, por ejemplo, pues en el caso específicamente como lo que comentamos de los jóvenes, pues sí están siendo revictimizados porque pues no hay una información adecuada, o sea, claro. Entonces, pero sí sería pues importante dar a conocer que pues tiene que saber, o uno tiene que saber cuando vas a pedir un trabajo o cuando vas a ser contratado para hacer cierta función, para quién trabajas, sí, claro. Y saber bajo qué estatutos te están contratando, porque desde ahí sería como que principal foco de alarma si la empresa pues no está debidamente dada de alta, que no te ofrezcan prestaciones legales, pues desde ahí. Y ahí están como que las red flags, ¿no, Gustavo? O sea, sí. Te vas a dar cuenta de cuáles son las banderas rojas de cómo está esta relación laboral, ¿no? Simplemente si llegas a una empresa y no tiene contrato, ni siquiera tienes nómina. Pues abusan más que nada de la confianza y de la necesidad, ¿no? De la gente. Sí está muy mal todo eso porque pues todo lo que les pasó. Bueno, entonces las consecuencias que derivaron de no saber, como dice el dicho, no, nadie sabe para quién trabaja. Exacto. Y aquí pues resultó en algo pues realmente
fatídico, podría decirse, con estos muchachos. Lamentable, sí, pero sobre todo penoso porque ¿quién es el responsable, no? Alguien tiene que pagar los platos rotos y no debe ser necesariamente los muchachos. Debe de ser realmente vigilancia constante del Estado y cómo la fiat pública se está ejerciendo, y es donde el notario pues es esencial, ¿no? Porque este es el que dota de certeza legal de muchos actos celebrados y, y pues en mi opinión, no sé qué opinen ustedes, igual yo creo que debería de estar más vigilada la función notarial en el ejercicio, tanto al interior de las notarías como la intervención que tienen en las autoridades registrales, como el archivo de instrumentos públicos, el registro público de la propiedad del comercio, la Secretaría de Comercio, no, Secretaría de Economía, perdón. También es importante, ellos intervienen en muchas asambleas, intervienen en muchos contratos, y yo pienso que se podrían llegar a evitar este tipo de desgracias si un notario de verdad sentara bien las bases de este tipo de instituciones jurídicas. No sé qué ustedes opinan. Pues sería investigar más, no sé, hacer diligencias a donde está la petición, podría ser. Sí, claro, sí, o sea, empezar como esta auditoría, ¿no? A notarías. ¿O tú qué opinas, Gemma, al respecto también? Pues definitivamente que como los notarios tienen la fe pública, la certeza jurídica de lo que dicen y no están regulados como tal, o sea, el Estado tiene la obligación y son los únicos que pueden regularlos, pero si no existe una revisión periódica acerca de su función, no se va a poder realizar nada, o sea, no funcionaría, no es práctico, pues no es práctico lo que realmente está sucediendo. Y basta con estar colegiado, sinceramente. No, porque hemos visto que la mayoría de los notarios están colegiados. Claro, o sea, no basta ni siquiera estar colegiado para decir que el ejercicio de tus funciones, llámese abogado, llámese notario, llámese corredor público, baste para que sea correcto. Y es un tema relevante porque, pues, ¿de qué sirve la inspección del Estado o esta obligación de colegiarte o esta autoimposición de colegiarte cuando la realidad es que tu trabajo es deplorable o deja mucho que desear? Y te apuesto a que si se hiciera algún tipo de diligencia al interior, algún tipo de auditoría, pues estaríamos hablando de una, digamos, revocación de la fe pública por parte del Estado. Y bueno, ese es tema pues de otro cantar, ¿no? Por así decirlo, pero estaría bueno poder platicar de ello, porque la fe pública se supone que es certeza legal dotada por el Estado, por las entidades federativas, y el hecho de que se dé sin alguna rienda, yo pienso que se presta para esta comisión de actos irregulares. No voy a decir que es un delito, no voy a entrar tanto en elementos de lesividad y demás elementos formales esenciales del delito, sino que también la irregularidad es motivo y es causa, o hay cierta correlación con esta poca resolución de controversias en el Estado, porque pudiera llegarse a evitar bastante si las cosas estuvieran bien reguladas, ¿no? Si estas causas estuvieran bien reguladas ante, pues, un fedatario público y obviamente con la vigilancia del Estado. Y para finalizar, pues a mí me gustaría tocar un tema que es muy relevante, que también tocó un notario, el licenciado Vallarta Plata, habló sobre lo que son las cláusulas arbitrales y cómo el notario puede llegar a auxiliar al abogado, ¿no? A los consejos de administración, por ejemplo, de los administradores de uso de tiempo compartido, se relaciona mucho para evitar este tipo de controversias, ¿no? Que no se configure como tal un fraude, sino que haya sido un error humano, la mala administración, y que esto se pudiera llegar a resolver de forma ágil a través de una cláusula arbitral en los contratos que establecen como tal, contratos o convenios,
que establecen como tal el uso de tiempo compartido. Yo pienso que el Estado ya está muy engrosado en sus expedientes, en su actividad como tal jurisdiccional, como para que nosotros como futuros abogados pues no optemos por otros instrumentos más ágiles. Y yo pienso que la elaboración de contratos, la protocolización de cláusulas arbitrales pudiera llegar a agilizar bastante las controversias, la resolución de controversias entre particulares que celebran este tipo de relaciones. Yo pienso que sí fue un comentario acertado del licenciado Vallarta y me quedo con ello, y pues más que nada advertir a la población y tener una cultura jurídica más vasta y también aceptar cuando uno es ignorante, ¿no? Cuando uno es ignorante del tema y decir, bueno, yo no sé de tiempos compartidos, yo no siento, no me da una buena corazonada el que me ofrezcan esto, voy a investigar antes de consumir, ¿no? Hay que educar al consumidor y el consumidor también se debe de educar de forma jurídica para que el mercado se regule de una manera más adaptada a un estado de derecho, ¿no? Un estado de derecho, de legalidad y de certeza jurídica, que yo creo que todos nos merecemos como tal, ¿no? Tanto gobernados como gobierno. De mi parte, estoy con lo que mencionó el licenciado Natera sobre los fraudes. Se puede considerar fraude porque en gran parte no se tiene lo que se está vendiendo, ya sea casa, carro, ¿sí? Muchas personas, pues de ahí se benefician, ¿no? De vender algo que aún no tienen. Ahora sí que la suerte se tiene cuando pues sí se presenta, ¿no? De que compras y te lo entregan y todo eso. Claro. Pero sí mucha gente se beneficia al hacer eso y no tener la solvencia. Claro, sí, no, definitivamente, y ahí es donde nosotros intervenimos, ¿no? Los posibles futuros auxiliares de la justicia como abogados, yo creo que es donde vamos a tener mucha chamba, mucho trabajo. Y pues sí, es cierto lo que comentas, también se puede prestar, dada la ignorancia, ¿no? de la materia, ¿cierto? Pues yo finalizo con, coincido en que específicamente lo de los tiempos compartidos, sí es como un factor que conlleva varias situaciones que sí que puede configurar en un futuro fraude, por lo que ya hemos especificado, la falta de regulación, porque el consumidor no tiene este tipo de conocimientos en materia legal, no tiene el fundamento como tal, no investiga, y pues sobre todo pues no tenemos a veces el hábito de leer los contratos cuando los envían, ¿no? Que a veces ni siquiera te envían un contrato como tal, solamente es como de palabra. Sí. De ahí que sí considero que sí se debe de regular y pues que para los futuros jóvenes que están buscando empleo, también es importante que se fijen a qué lugares van a recurrir, cuál es la empresa que está ofertando el empleo, qué criterios va a tener en el momento de qué prestaciones van a tener y sobre todo qué requisitos piden para contratarte, porque si no tienes, o sea, lo mínimo y que te lo den, que te digan que todo, o sea, que todo está muy fácil, que un salario, un super salario, las super prestaciones, y si tú no cuentas con ciertos requisitos, pues ya desde ahí ya comienza a ser engañoso y pues que sí es como un foco rojo para que uno piense bien en dónde vas a ir y en qué te estás metiendo, porque pues en este caso, o sea, puede tener implicaciones desde que que te puedan configurar un delito de fraude, aunque sea de forma indirecta, pero desafortunadamente pues utilizan más a este tipo de personas que están en una situación de vulnerabilidad para fincarlos y también desviar la atención para con ellos, en lugar de aterrizar lo que está dejando de hacer el Estado, que es su trabajo de estar regulando, de darse cuenta cómo se operan en ciertas casas
que es de forma general, que se utilizan para diferentes tipos, donde entran muchas personas y no se sabe qué hacen en tanto en una casa. Entonces esa es una parte que sí también debería de preocupar al Estado, y no solamente decir que son muchachitos que están haciendo cosas indebidas, ¿no? Sería la preocupación que cada uno de los sectores nos tiene que involucrar, y en cada uno lo que nos corresponde. Entonces, como futuros, primero ahorita como estudiantes y como futuros abogados, tener en cuenta siempre las obligaciones que se tienen que tener al momento de realizar un convenio de tiempos compartidos. Es basarnos en lo que indica las leyes, principalmente en la reglamentación, y en particular cómo se estipula o cómo se celebra un convenio. Entonces, claro, yo con eso finalizaría. Sí, porque al final de cuentas todo esto beneficia al Estado, y al beneficiar al Estado, en teoría, nos beneficiamos nosotros como gobernados, pero pues sigue siendo una teoría. Entonces, la realidad es que sucede mucho, y hay que armarnos de saberes, hay que armarnos también de valor para conocer y también reconocer la ignorancia, como lo había mencionado, y buscar profesionales que sepan de la materia, ¿no? Sobre todo, pues bueno, les agradezco que me hayan acompañado, ya también agradezco la invitación aquí al recinto, y pues bueno, les esperamos que les haya gustado este podcast, que haya sido interesante, que haya sido sobre todo algo de su agrado, ¿no? Pues, sí, pues muchas gracias por su tiempo, gracias por compartir, muy interesante. Muchas gracias por asistir. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Adiós. Esta tarde me está acompañando también el licenciado en Contabilidad Pública, Jorge Dueñas. Luis, ¿cómo estás? Sí, como lo platicamos, tuve yo una experiencia precisamente en un tiempo compartido. Pues me mandaron una invitación por parte de mi banco, que en aquel entonces era Bancomer, donde me decían que me regalaban 2 noches sin costo, con todo incluido, y que nada más les tenía que regalar 30 minutos de mi tiempo. Voy al tiempo compartido, nos la ponen muy bonita el paquete que nos estaban ofreciendo. Compro el tiempo compartido, y ya cuando empiezas a ver el contrato y las letras chiquitas, pues te das cuenta que lo que te ofrecieron o lo que viviste, la experiencia que tuviste en el hotel, nada tuvo que ver con lo que estaba estipulado en el contrato. Es decir, la experiencia que yo viví no tenía nada que ver con lo que yo, en teoría, ellos me vendieron. A lo que yo, bueno, pues voy a Profeco y les informo pues que me vendieron un tiempo compartido pues con engaños, con un contrato amañado. Ellos me comentan que estoy en tiempo informa para poder hacer una cancelación sin que ellos me penalicen, que tengo 5 días para poderlo hacer. Hablo al tiempo compartido, informo que quiero cancelar el contrato, me dicen que mande un fax, que luego confirme el fax, y igual me entregan un número de folio. Yo a su vez dejo una queja puesta ante Profeco informando pues que en caso de que ellos no contrataran, yo estoy avisándole a una autoridad en tiempo y forma para que el contrato no surte efecto. Básicamente esa es una de las experiencias, ya te platicaré otra tal vez al final de la plática, en donde yo pienso que debería de haber una mejor regulación en la manera como se manejan los tiempos compartidos. Entiendo que tuviste esta experiencia y que fue completamente desagradable, y que la solución la tuviste que impulsar directamente tú como, pues digamos, agraviado de este tipo de figuras que a lo que tú comentas, al parecer se trató de un malentendido, un incumplimiento de contrato, de lo que te estaban, digamos, prometiendo, o a lo que se estaba obligando esta entidad financiera que te ofreció el tiempo compartido, el derecho de uso de tiempo compartido. Tú le diste solución ante un órgano no jurisdiccional que vendría siendo Profeco. Es interesante que comentes esto. ¿Por qué? Porque ¿cómo se relaciona todo esto con el notario? A mi experiencia, yo tengo entendido que el notario protocoliza o llega a certificar, como mucha gente lo conoce, este tipo de actos jurídicos, siendo como tal el acto jurídico la afectación del bien inmueble o de los bienes como tal que se agregan a este
régimen de uso de tiempo compartido como derechos, y que tengo entendido que el Código Civil para el Estado de Jalisco lo establece como tal esa institución jurídica de una manera pues muy explícita en todo su cuerpo codificado. Entonces, aquí la pregunta es, me comentaste que tú llevaste a cabo lo que es un proceso ante Profeco. ¿Nos puedes especificar más o menos cómo fue ese proceso? Pues verás, como te comentaba, a la hora que yo ya leo el contrato y veo las partes que estaban, dijéramos, incluidas en el contrato, por ponerte un ejemplo, a mí me ofrecen una estancia en donde me dan un todo incluido, pues de super lujo, ¿no? Y a la hora que yo leo el contrato resulta pues que ya no existía el todo incluido, sino que nada más incluía las puras estadías, pero sin alimentos, y que cualquier alimento o uso de instalaciones me lo iban a cobrar aparte, cosa que pues no fue lo que a mí me ofrecieron. Adicional a que me dijeron que comprar o no comprar el tiempo compartido, el depósito que se había dado en garantía me lo iban a regresar, cosa que tampoco sucedió. Ante lo cual, pues lo primero que yo atino es, me están incumpliendo un contrato, pues voy ante Profeco a poner una queja, puesto que no me están cumpliendo lo que se me prometió. En Profeco me dicen que estoy en perfecto tiempo para poder meter una cancelación. Tengo 5 días hábiles después de la firma del contrato para poder hacer la cancelación, con lo cual pues yo fui al segundo día de que firmé el contrato. Estaba perfectamente en tiempo y forma. Ese mismo día hablé a esta empresa que se llamaba Royal Trips o algo así se llamaba la compañía. Y sí, me toman la cancelación, me dicen que mandé una carta firmada, yo solicitando la cancelación vía fax, y posteriormente de mandar el fax me dan un número telefónico al que yo tengo que confirmar que efectivamente recibieron el fax, ante lo cual me entregan un número de folio garantizándome que ya tienen el documento y que iban a proceder a la cancelación. Como te comento, al final del día yo también decidí pues dejar la queja, o dejar una, pues no, sí, pues es una queja propiamente, porque no es una demanda, claro, para que procediera y hubiera una evidencia ante una autoridad de que yo inicié un proceso, aunque fuera administrativo, para ampararme de que efectivamente yo reporté que no estaba de acuerdo con ese contrato, por si es que por alguna otra razón de la empresa que me vendió el contrato no fuera a cumplir con la cancelación en tiempo y forma, y luego me tuviera que ver obligado a pagarlo y que no me hicieran la devolución del importe cargado a mi tarjeta. Claro. Excelente, Jorge. Me encantó el que nos compartieras esta experiencia. Es muy enriquecedor porque muchas personas no conocen lo que se tiene que hacer al respecto cuando se encuentran en esta hipótesis, ¿no? Es interesante cómo tú lo pudiste llegar a resolver, sobre todo como gobernado, ¿no? Y afectado en estas relaciones, estos actos jurídicos que se celebran en materia mercantil. Pregunta con respecto a la cátedra universitaria que hubo en la Universidad Enrique Díaz de León. Invitaron a figuras del mundo notarial, ¿no? De este ejercicio de la función notarial en el Estado. A tu opinión, ¿qué consideras, Jorge, que es un punto endeble, que son áreas de oportunidad, por así decirlo, del notario público, de la función de las y los notarios del Estado? Platícanos, Jorge. Pues te platico, Luis. Sí veo un área de oportunidad. Te comentaba al principio de la plática que tuve una situación también que me sucedió con un notario. Cuando tengo muy joven, siendo yo muy joven, a mis 19 años que compro mi primera casa, pues no conoces mucho de tus derechos o de los procedimientos, y obviamente menos de un procedimiento notarial. Compro mi casa, voy a la notaría, que todavía lo recuerdo, era la número 5, que estaba más o menos por ahí como por el rumbo de Juan Manuel y Chapultepec. Con el tiempo, a los años, me doy cuenta, al estar pagando mi predial, que el recibo del predial sigue saliendo a nombre de la constructora que me vendió la casa, no a mi nombre. Cuando me pongo a investigar, me dicen es que la notaría tuvo que haber hecho un pago ante catastro para hacer el traspaso de derechos o algo así, para que apareciera ya el predial a mi nombre. Procedo a ir a buscar la notaría que originalmente con quien firmé las escrituras, y resulta que el señor notario ya había fallecido, la notaría ya no existía. Sigo investigando y resulta que sí existe una notaría 5, pero ya no está el mismo notario, está el hijo del señor. Le planteó la situación donde le digo, oye, pues aquí ustedes tuvieron que haber arreglado esto ante catastro, no lo tengo que hacer yo, porque cuando me cobraste los honorarios por concepto de escrituración, ya estaba cobrado ese impuesto que tuviera que haber pagado al municipio.
A lo que el notario me dice, lo que hizo mi papá no es mi responsabilidad, yo te lo arreglo, pero te cobro una lana. Considero que ahí tenemos un área de oportunidad porque no es posible que un notario pueda hacer acciones indebidas y basta con que se muera para que ya no exista un responsable. Posterior a eso, pues también, como lo he platicado varias veces, mi padre pues era licenciado, era abogado, y él también refería mucho el problema de pues, ciertas corruptelas que existen en todas las notarías por el hecho de que pues solamente los que son cuates del gobernador pueden aspirar a tener una notaría. Y pudiéramos pensar que, sin pensar que son todos, pues el sistema corrompe y muchos notarios pueden caer en el juego de, por un moche, pues te firmo y te doy fe de cualquier cosa que tú requieras, ¿no? Claro. Entonces creo que esas son dos áreas de oportunidad. Las notarías debería, cualquier persona que aspirara a ser notario, poder tramitar un permiso de notario. Dicho sea de paso, mi caricatura la hice en función a eso, al hecho de que no cualquiera puede ser notario, la caricatura que nos pidieron también como parte de actividad de la cátedra, y el hecho de que, pues, que si se muere un notario, pues con él se muere todas las tropelías que haya hecho el señor, ¿no? Ese es mi punto de vista y yo veo dos áreas de oportunidad muy importantes ahí. Sí. Considero, por lo que tú me has planteado el día de hoy, Jorge, que fue un tema vasto. Yo creo que no terminamos de hablar de este tema, al menos en unas 2 semanas, ¿no? Es tan extenso todo lo que es la función del notario público y de todo fedatario, ¿no? Estamos hablando de digamos, personal de Secretaría de Gobernación, los corredores públicos que están empapados de esta materia comercial, todo lo que es materia mercantil. Entonces, terminar de hablar de los fedatarios públicos del Estado y quienes ejercen esta fe pública es un tema vasto, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Yo considero que el notariado público, las y los notarios que ejercen la fe pública como tal, que nos dotan de esa certeza jurídica de muchos actos, que los auxiliares de abogados, los abogados y representantes legales de X o Y persona, hemos tenido que acudir a ellos, ¿no? Yo comparto una idea de que el notariado debe de ser vigilado también, de que sus actuaciones, pese a que son los que nos dotan de certeza pública, certeza jurídica, de que hay legalidad en ello, yo considero que dicha certeza también se tiene que poner en duda, ¿no? Porque como tú lo comentaste, ¿no? Una dádiva, un moche, coloquialmente como se le conoce, o cualquier impulso, digamos, en numerario, en dinero, fuera de toda normatividad, se presta a que ellos, digamos, ejerzan la fe pública, certifiquen o protocolicen X o Y eventos, actos jurídicos como tal, y eso puede llegar a entorpecer algunos procesos, ¿no? Algunos procesos, y ponen en tela de juicio la legalidad con la que se realizan las cosas en el Estado, ¿no? En todas las entidades federativas donde hay función notarial como tal. Yo sí considero que debería de haber, digamos, auditorías a los notarios más enérgicas, más constantes, y sobre todo no solo auditar a la función del notario, auditarlo desde los actos que ya celebró, ¿no? O sea, ver los poderes que se han emitido, las protocolizaciones que se han hecho, las certificaciones que se han realizado, digamos, todo acto que ellos han llegado a intervenir, debería de verse, ¿no? Debería de revisarse, y en caso de que no haya legalidad en ello o haya irregularidades, pues sí sancionar, ¿no? Al notario, sancionarlo o hasta en su momento destituirle como tal el ejercicio de la fe pública. Jorge, a su experiencia, licenciado, ¿usted cómo concluye este tema? Pues Luis, yo concluyo varias cosas. Primero, considero que no existe un arbitraje para verificar y ver que la función notarial se haga adecuadamente. Dos, considerando que no cualquier persona puede aspirar a ser notario, pues considero que existe una especie de monopolio, con lo cual pues a veces considero que también los cobros que hacen estos señores o estas oficinas notariales son excesivos, puesto que no existe mucha competencia. Si hubiera más notarías disponibles, si hubiera más oportunidades de que cualquier persona que tenga las aspiraciones puede ser notario, pues pudiéramos tener a lo mejor nosotros, los ciudadanos de a pie, una mejor
oportunidad en costos. Al final del día yo considero que los costos actualmente que se cobran por servicios notariales son excesivamente altos y desgraciadamente pues la mayoría de nosotros como ciudadanos vamos a vernos expuestos a alguna vez vernos las caras con un notario para cualquier trámite en donde se requiera una fe pública, ya sea unas escrituras, un poder, un permiso notarial, en fin. De hecho, cuando estuve en la Fuerza Aérea para entrar al ejército, que por si no lo saben, fui militar, pues también requerí yo un permiso notarial de mis padres para poderlo presentar ante las Fuerzas Armadas y poder ser admitido. Y algo tan sencillo como eso te lo cobran. O sea, no, ahora sí que estos señores, perdónenme la expresión, pero no disparan ni en defensa propia. Y los costos son muy caros. Necesitaríamos tener un poquito más de competencia para que las personas pues tengan posibilidades de ahorrar un poco de dinero. Y aparte, pues que no haya tantas corruptelas en las FES notariales, en las FES públicas. Ese sería mi comentario final. Concuerdo contigo, Jorge. Concuerdo, licenciado, definitivamente tienes la boca llena de razón, ¿no? Y no conocemos esa parte de que habías, digamos, te habías integrado o querías integrarte a estas fuerzas armadas, ¿no? Aéreas, ¿no? A la Fuerza Aérea de nuestros cuerpos, ¿no? Militares. Ahí estuve, fui cadete de la Fuerza Aérea. Excelente. Es bueno saberlo. Licenciado, le agradezco que me haya acompañado el día de hoy, esta tarde muy hermosa aquí en el centro de Tlaquepaque, aquí muy cerquita en el Parián. Nuestra tierra. Nuestra tierra, exactamente. Te agradezco inmensamente que me hayas dado estos minutos y sobre todo que nos invites a este saber, este conocimiento, ¿no? De antemano te reitero el agradecimiento. Quedamos pendientes de cualquier otra reunión de estas y eres bienvenido todas las veces que quieras. Esta es tu tierra. Gracias. Claro que sí, Luis, cuenta con ello. Un gusto haber estado aquí compartiendo un café contigo y esperemos que lo platicado pues sea funcione o abone al trabajo que tenemos por ahí asignado en nuestra carrera, a nuestra nueva carrera, en nuestro nuevo reto como futuros abogados. Un gusto. Saludos. Hasta luego. Adiós.